busca dividirnos de la región, busca tener estrategias que no levanten mucha polvareda. El periodo anterior se metió con Paraguay, intentó meterse con Venezuela, se metió con Centroamérica, y eso le levantó demasiada polvareda. La estrategia de Estados Unidos en este momento, lo que yo creo, ¿no es cierto?, es golpear de una sola vez a algunos países en América Latina, para con eso volver al poder de América Latina y presentarse con mucha fuerza en el mundo como la hegemonía que quiere presentarse. Con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por ceñirse al tiempo. Recordemos que este diálogo lo estamos haciendo en el marco de la declaratoria ejecutiva que ha realizado Estados Unidos a través de Obama respecto de calificar la situación de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política y exterior de los Estados Unidos. Queremos presentar a nuestra primera panelista. Ella es María Augusta Calle. Para mí es un placer, un privilegio poder presentar a una compañera identificada de manera constante y permanente con la lucha y la autodeterminación de los pueblos. María Augusta es asambleísta por el distrito rural de Pichincha, de profesión socióloga, comunicadora, activista por los derechos humanos, el derecho a la comunicación, a la autodeterminación de los pueblos. Actualmente es vicepresidenta de la Comisión de Integración y Relaciones Internacionales. Quiero además señalar aquí algo que lo habíamos conversado con varios compañeros y compañeras legisladoras, también una compañera visionaria. El momento en que Estados Unidos plantea esta ley de los derechos humanos, el año pasado María Augusta Calle promovió una resolución en la Asamblea Nacional que fue aprobada el 29 de diciembre, en donde ya la Asamblea Ecuatoriana rechaza esta actitud de intromisión en la soberanía de Venezuela y además pone en alerta a los distintos organismos internacionales que hoy, a propósito de esta última medida, se han pronunciado. Con esto quiero dejarte, María Augusta, con el micrófono. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, Paola. Buenas noches, compañeras, compañeros. Permítanme iniciar mi intervención rindiendo mi profundo homenaje a María Fernanda Luzuriaga. María Fernanda, ustedes saben que fue una compañera militante de nuestra organización, una compañera incorruptible, una compañera valiente, que supo que la lealtad es decir la verdad, que la lealtad es denunciar donde existe algo que pueda afectar a nuestro proceso revolucionario. Una compañera de enormes quilates que nos dejó hace poquitos días. Siempre para mí María Fernanda estará ligada al nombre de la Revolución Ciudadana porque la fue una revolucionaria de verdad. Mi homenaje profundo a su vida y a su lucha. El 18 de diciembre, al día siguiente de que se intercambiaron prisioneros entre Estados Unidos y Cuba y se inició un proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Mientras todo el mundo estábamos felices con esa noticia, Obama sancionaba la ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela. Esta es una ley sobre la que yo les quiero comentar. Esta ley ha recibido más de, si ustedes entran a Google o Google, más de 2,000 titulares en los medios y dice: los Estados Unidos sancionarán a funcionarios venezolanos corruptos que tengan su plata en los Estados Unidos y que hayan estado involucrados en la violación de los derechos humanos. Y hasta ahí quedó la ley. Pero esa no es la ley, ese es un artículo de la ley. Esta ley dice, por ejemplo, que es una ley para imponer sanciones específicas a las personas responsables de violación de los derechos humanos
de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela para fortalecer la sociedad civil en Venezuela y para otros fines. Esta última frase revela que este instrumento legal constituye un mecanismo para la aplicación progresiva de otras sanciones contra Venezuela. Esa es una laxitud absolutamente azarosa. Estamos viendo lo que significan los otros fines. Un cheque en blanco al presidente Obama. En esta ley se hacen 12 justificaciones para expedirla, 12. 6 de ellas no están relacionadas con las protestas, ¿no? En su lugar aluden a datos económicos y sociales de Venezuela y tienen la intención, las 6 justificaciones, de denotar la existencia de una supuesta crisis económica y social en Venezuela que justifique cualquier intervención con carácter humanitario. Esta ley se basa en 2 informes de derechos humanos, el uno de Human Rights Watch y el otro del Observatorio Venezolano de la Violencia. Estos 2 informes son válidos. Ustedes saben qué es Human Rights Watch, pero ustedes saben qué es el Observatorio Venezolano de la Violencia. El Observatorio Venezolano de la Violencia tiene financiamiento directo de la NED, que es una organización creada por la Central de Inteligencia Americana. No lo niegan ellos, no es una especulación, es así. Uno de las fuentes fundamentales es el de Advocate Group, que dirige Al Cárdenas. Al Cárdenas es un altísimo miembro, o fue un altísimo miembro del gobierno de Bush, y trabaja con Dexter Letinien, esposo de Eliana Rose Letinien, que es una de las altas figuras de la legislatura estadounidense y que es quien impulsó esta ley junto a un grupo de senadores cubanoamericanos. En esta ley no solamente se habla de las sanciones a los funcionarios, se habla de que se le faculta al presidente Obama a entregar periódicamente en paquetes 50 millones de dólares a la oposición venezolana para que logre una transición hacia la democracia. 50 millones de dólares. No se dice para qué tiempo los van a usar. Pero esta ley también, en su sección 5ª, dice que el presidente de los Estados Unidos podrá imponer sanciones a cualquier extranjero, incluyendo cualquier funcionario o exfuncionario del gobierno de Venezuela o cualquier persona que actúe en nombre de ese gobierno y que, de acuerdo al criterio presidencial del señor Obama, ha ordenado o dirigido la detención o el enjuiciamiento de una persona en Venezuela debido principalmente a su ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de reunión. Y más adelante dice, ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado importante apoyo financiero, material, tecnológico o de bienes o servicios en apoyo a la comisión de los actos descritos en el párrafo 1 o 2. Dice también esta ley que ordena que en un periodo no superior a los 30 días posteriores a la promulgación, es decir, hasta el 18 de enero, el presidente del Consejo de Radiodifusión de Gobernadores debe presentar un informe al Congreso en el que se indique una evaluación de los esfuerzos actuales en materia de radiodifusión, distribución de información y distribución de tecnología de elusión en Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, están diciendo, en otras palabras,
que en 30 días tenían que presentar el plan de guerra mediática contra Venezuela. Están diciendo que de forma legal el gobierno de los Estados Unidos va a apoyar a una oposición terrorista en Venezuela. Están diciendo que el gobierno de los Estados Unidos tiene facultades extraterritoriales para imponer su ley en cualquier país del mundo y en este caso en Venezuela. Compañeros, esta es una ley impresentable, aterradora. Esta ley se aprobó el 18 de diciembre, pero los medios de comunicación ni aquí ni en ninguna parte contaron que le estaban facultando al gobierno de Obama a entregar plata a la oposición terrorista y asesina de Venezuela, ni nos contaron que esta ley le estaba diciendo que prepare una estrategia mediática contra Venezuela, y eso es lo que está pasando. Una estrategia tan fuerte, compañeras y compañeros, que yo les quiero contar algunos datos que ustedes deben saber. En Venezuela tuvimos un trágico acontecimiento. Un policía mató a un niño de 14 años hace poquitas semanas. No hubo que formar la comisión de la verdad, pues, para que descubra cuál fue el policía. A menos de la hora de suscitado el hecho, salió el presidente Maduro y dijo quién era el policía, y el policía se había entregado. En Venezuela hay 278 procesos judiciales abiertos a partir de las guarimbas del año 2012 y 2013. 278 procesos judiciales. De esos hay ya 14 procesos que han tenido sentencia. Ustedes recuerden que hubo 43 muertos por las guarimbas. 43, el mismo número de 43 jóvenes desaparecidos en México, en una acción del Estado mexicano, pero ahí no dictan una ley para entrar a México, ahí no pasa nada, entran en Venezuela, pero en esos 43 hay 10 funcionarios de la fuerza pública y hay otro tanto de fallecidos que fueron víctimas de los guarimberos, de los terroristas, de muchachos motorizados que fueron decapitados por los hilos, ¿cómo dicen ustedes? Guayas, las guayas que ponían al nivel del cuello para decapitar a la gente que pasaba en moto. Pero en esos procesos está el alcalde detenido, pues. Es parte de esos procesos. Y en esos procesos también están los policías y los militares que se excedieron en el uso de sus funciones, que no aplicaron el elevamiento progresivo de la fuerza. Ahí también están ellos, porque en Venezuela hay justicia. No pasa lo que en los Estados Unidos, que frente a todas las cámaras de la televisión matan a un muchacho y a un indigente y le exculpan al policía. No, en Venezuela hay justicia y se lleva de forma regular. Para finalizar, yo quisiera decirles que el 29 de diciembre, como decía la Paola, aprobamos esta resolución, y que en esa resolución la Asamblea Nacional terminaba instando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a Derechos Humanos de Naciones Unidas que pongan un coto a esta ley inconstitucional, ilegal en derecho internacional. Y no han hecho nada, compañeros, no han hecho nada. El Consejo de Seguridad está para analizar medidas en contra de Siria o de Irán, pero no para analizar medidas de protección a uno de los pueblos más maravillosos y altivos que tiene esta gran patria de América Latina, que es el pueblo venezolano. Para terminar, compañeras y compañeros, yo solamente quisiera pedirles algo. Entren al internet, ponga James Sharp y vean el manual del golpe blando. James Sharp es el director del Instituto Albert Einstein, un hombre ya de varias
de más de 70 años, que recibe una serie de premios en los Estados Unidos y que se ufana de haber producido la desestabilización en aquellos países que no están alineados a los intereses de los Estados Unidos. Compañeros militantes, camaradas, lean, porque algo similar nos viene acá. Atacar a Venezuela es atacar a América Latina. Están abriendo una puerta de invasión a todo nuestro continente. Muchas gracias. Gracias, María Augusta. Queremos aprovechar también la presencia ya de la señora embajadora, darle un saludo caluroso a nuestra compañera Carol Delgado, que acaba de llegar, y con eso completaríamos el panel. Nuevamente un saludo para Ecuatoriano en Vivo. Está haciendo la transmisión de este importante evento. Estamos saliendo al aire a través de internet. También un saludo a los compañeros militantes de Alianza País de Perú y España, que a través de la página de Alianza País también están conectados con este importante evento. Quiero comentarles que ya el 12 de marzo del 2014 UNASUR tuvo un pronunciamiento respecto de la preocupación de cualquier injerencia que se pueda hacer sobre el Estado democrático de Venezuela. Reiteraron su apoyo al compañero presidente Nicolás Maduro, y hoy también con gran complacencia recibimos ya la noticia por parte de nuestro compañero canciller Ricardo Patiño, que el día sábado UNASUR sesionará aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito. Con esto le damos la palabra a Fernando García. Fernando García es de nacionalidad venezolana. Él vive 35 años ya en el Ecuador, tiene una trayectoria y una experiencia en el campo cinematográfico y publicitario, y además es el fundador del Círculo Bolivariano Ecuador desde el 2002, militante, activista permanente en la defensa de la revolución bolivariana. Fernando, tienes 10 minutos. Gracias. Buscando la bobina roja que traigo para estos eventos, me encontré, espero que lo vean, la bandera de los ejércitos patriotas. Esa bandera fue la que hizo Miranda en base a la huipala, como decía él mismo, la bandera del Tahuantinsuyo. O sea, la bandera del Tahuantinsuyo tiene el arco iris, esta tiene el amarillo, azul y rojo, lo sintetiza, así que hizo Miranda. Es la bandera madre de nuestras banderas colombiana, ecuatoriana y venezolana. Es la bandera triunfadora de 100 batallas por la libertad, la de Carabobo, la de Pantano de Vargas, la de Boyacá, la de Bomboná, la de Pichincha, la de Junín, la de en Ayacucho finalmente. Para meditar tenemos esa bandera. Bueno, les quería hablar sobre la escalada de agresiones de Estados Unidos contra Venezuela que en los últimos años se ha efectuado y en los últimos 2 ha recrudecido. Para ilustrar este hecho basta saber un dato, y es que Chávez en 14 años de gobierno recibió 8 millones de ataques, 9 millones de ataques en esos 14 años por la web. Maduro en 2 años ha recibido 15 millones de ataques. Se dan cuenta de la escalada, eso en el ámbito de la web nada más. Bueno, esas agresiones no tienen por qué sorprender a ningún avisado. Bolívar nos los advirtió insistente y claramente, como en aquella sentencia que conocemos todos, que dice que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a llenar de miseria a la América en nombre de la libertad. Pero nuestra época vivida se ha encargado de mostrarnos la destrucción, el genocidio y la barbarie que han sembrado en todo el planeta con la careta de la libertad y de la democracia. Así, no debe sorprendernos su diabólica capacidad para mentir, destruir lo humano. Existen suficientes testimonios y somos testigos en esta época. ¿Cuál es el pecado que en resumidas cuentas comete Venezuela para ser declarada un peligro para la seguridad de aquella América? Es muy sencillo contestar esta pregunta. Reclama, recupera y hace uso de la soberanía nacional. Muchos distraídos se preguntarán cómo se come y por qué resulta tan importante la soberanía que nos lleva a enfrentarnos con el imperio más grande y cruel de la historia. Habría que explicar, si ese fuera el caso, que aquella nos capacita para tomar las decisiones necesarias para resolver nuestros problemas.
como son el rescate de nuestros recursos naturales, que en el caso de Venezuela son cuantiosos. Es la primera reserva petrolera del mundo, es la segunda reserva en oro, es la segunda reserva en coltán, un metal estratégico, y las costas del Caribe son un poder sobre ese mar inmenso. Por ejemplo, la protección y otras medidas son la protección y nacionalización de las empresas básicas y estratégicas, una relación con el mundo en el marco de la multipolaridad y rechazo de las imposiciones externas, y un enfoque de gobierno con vocación social y de justicia que permite atender las necesidades populares a corto, mediano y largo plazo, y el traslado de protagonismo a ese poder popular. Estas decisiones son las que han permitido lograr los resultados que puede exhibir la revolución bolivariana y que le han dado el apoyo popular en el 95% de las elecciones que se han efectuado en estos 15 años. Podríamos citar suficientes ejemplos como son, pongan mucha atención porque obtendrán armas para defender la revolución de nuestro comandante Chávez en estos datos. La esperanza de vida en Venezuela ha subido en estos últimos 15 años 2 años, de 72 a 74. La talla, el tamaño, la altura del venezolano ha aumentado 2 centímetros. Los índices de desnutrición infantil han bajado en un 62% en 13 años, de 7,7 en 1999 a 2,9 en el 2014. Esto debido directamente al incremento en el acceso a los alimentos básicos. La tasa de mortalidad de los menores de 5 años ha bajado en un 50%, del 3% en 1999 a un 1,5% en el 2015. El índice Gini, ese que va de 0 a 1, que refleja la justicia en la repartición de los recursos en una sociedad, en esa misma fecha, en el 90 y el 99, estaba en 0,44, ha bajado a 0,38, el mejor en este momento de Latinoamérica. La pobreza extrema en ese mismo periodo bajó del 65% en el 98 al 5,5%, del 65% en el 98 al 5,5% en este momento. La pobreza general bajó del 85%, imagínense Venezuela, potencia petrolera, la Venezuela Saudita, un 85% de pobreza general. En estos 15 años ha bajado al 23%. El desempleo en el año 98 llegaba al 15,2% y actualmente está en el 5,5%. Un 30% de la población está estudiando, o sea, de 30 millones, 10 millones de personas están estudiando. 3 millones de esos, el 10% de la población está estudiando en la universidad. Mientras en el 98 eran 450.000 estudiantes universitarios que representaban el 3% de la plantilla universitaria, Se ha extinguido el analfabetismo, la educación es gratuita e integral. La cobertura médica total es total por parte del Estado. Este ítem merecería capítulo aparte por estar a la cabeza de Latinoamérica junto con Cuba y gracias a su colaboración. Se ha dignificado, se apoya, se ha reconocido y se ha entregado tierras para el indígena venezolano que representa el 3% de la población, contrastando con el abandono y genocidio pasado. 700.000 viviendas confortables y con enseres han sido entregadas en los últimos 3 años a los más pobres y 400.000 están en construcción para este año, para ser entregada a los mismos y en la misma forma. Se atiende in situ a 3 millones de familias, 15 millones de personas, más o menos, la mitad de la población de Venezuela, con todas las misiones para mejorar su calidad de vida, salud, mejoramiento de vivienda, deporte, alimentación, educación, recreación, etc. La construcción de obra pública ha sido extraordinaria y única en toda la historia de Venezuela, con el agregado crucial de que ha sido hecha con vocación social. Se ha protegido permanentemente el salario por encima de la inflación. Se ha regulado masivamente la propiedad de los desposeídos. Se auspicia masivamente el turismo y la recreación. 3,5 millones de hectáreas
han sido repartidas al campesinado en propiedad comunal. Estos son algunos de los impresionantes datos, los impresionantes logros que exhibe la revolución. ¿En qué podría afectar o molestar a un socio, a un amigo o aún a un extraño que un pueblo progrese y se haga más fuerte física, intelectual y moralmente? Solamente a un enemigo. ¿Por qué esta cadena de decisiones y logros pueden resultar peligrosos para el imperio? Fácil de contestar. En primer término, nos apropiamos de recursos que ellos consideran de su propio bolsillo, aquellos a los que me refería enormes, y que son vitales para sus planes de poder. Segundo, porque aquellos logros significan un fortalecimiento del pueblo al que ellos terminarán agrediendo. Y tercero, porque los éxitos y la solidaridad de la revolución genera esperanzas en la lucha contra el neoliberalismo y el colonialismo alrededor del globo. En otras palabras, Venezuela es un mal ejemplo que contagia al continente y se empieza a instalar en Europa y en el mundo. Venezuela es un peligro para el imperio norteamericano porque rescata su soberanía, y esto es como derramar sal sobre una babosa, lo disuelve. Un imperio sin soberanía que usurpar no es un imperio, es una potencia en caída libre, una potencia en decadencia, un gigante moribundo, Moby Dick arponeado mortalmente. Dios nos proteja de los coletazos y nos agarre con el mazo dando. Eso es lo que en Venezuela está sucediendo. Para los compañeros y compañeras que nos están viendo a través de Ecuatoriano en Vivo y de la página de Alianza País, les recordamos, estamos en el diálogo por la dignidad del pueblo latinoamericano, un análisis de la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Decirles que varias han sido las voces que se han alzado ya en protesta de la intromisión del gobierno de Estados Unidos. El 17 de diciembre del 2014, Mercosur realizó ya una declaración en la cual alertaba y rechazaba la aplicación de sanciones a la República Bolivariana de Venezuela a través de la ley recientemente sancionada por el presidente de Estados Unidos, que María Augusta ha detallado, por considerar que vulnera el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados y sin duda no contribuye a la estabilidad, a la paz y a la democracia en la región. Vamos a dar la palabra a nuestra compañera embajadora Carol Delgado. Carol Delgado, antes de ser representante del gobierno bolivariano de Venezuela en Ecuador, fue cónsul general de Venezuela en Nueva York, donde fundó la coordinadora de la Coalición Latinoamericana de Cónsules Generales. Ella es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Ciencias del tercer sector de la Escuela Milano. Además ha cursado varios estudios internacionales, estudios de género y derecho. Tiene varias publicaciones a su haber. Carol, bienvenida a Alianza País, bienvenida a este diálogo con los compañeros militantes. Gracias, Paola. Todo lo que viene de la mano de María Augusta Calle está así como que encendido de luces, ¿no? Y yo lo que creo es que Manuela Sáenz como que reencarnó en esta mujer valiente, ¿no? Bueno, es un privilegio para mí estar con ustedes, hermanos y hermanas ecuatorianas. Creo que aquí también hay un compañero uruguayo, un venezolano. Esto es una cosa inaudita, maravillosa, extraordinaria, y no porque sea común, uno debe dejar de ver lo extraordinario que es poder estar integrado, poder visualizar esta América Latina que solamente se entiende desde la perspectiva de las diferentes naciones que la integran. Bueno, es un placer para mí estar por primera vez en la sede del Movimiento País. Quiero decirle que desde hace muchos años lo sigo con atención, con admiración. Es un orgullo para mí como venezolana conocer de este movimiento de la patria altiva y soberana, ¿no? Y creo que hoy cuando Venezuela vive un atentado contra su soberanía, contra su integridad territorial, contra
contra la vida, pues. Visualizamos que la soberanía, como decía este compatriota venezolano que felizmente conozco hoy, que el tema de la soberanía es un tema esencial, pues, ¿no? Y pareciera que los pueblos del sur del planeta, los pueblos de la periferia, los pueblos de nuestra América, pues no tenemos derecho a ser soberanos, a ser realmente libres, a autodeterminarnos. Y eso es en última instancia lo que está en juego. Uno de los intelectuales más reconocidos del planeta, Noam Chomsky, asegura que a Venezuela se le persigue y se le acosa desde el imperio estadounidense precisamente para evitar el poder del buen ejemplo, el poder de que sí se puede, el poder del que el ejemplo de que el poder popular puede crear y redimensionar y crear una forma de vivir completamente diferente, en la que no solamente tengamos la oferta que nos ofrece el neoliberalismo o el liberalismo, eso de tener derechos civiles y políticos, sino que nosotros podemos soñar más allá. Nosotros queremos tener derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, queremos tener una manera de vivir la vida más plena, ¿no? Y esa en última instancia es la razón por la cual se nos persigue, porque yo creo que hay una razón más poderosa, porque estamos hablando del imperio estadounidense, un imperio que no tiene valores, un imperio que no tiene sentimiento, un imperio que lo que tiene es intereses. Y Venezuela, ocurre que Venezuela está sentada sobre la reserva de petróleo más grande que existe en este planeta, en momentos en el que los recursos hidrocarburíferos están en una situación de franco agotamiento, ¿no? Existen unos estudiosos de la situación de conflictos armados en el planeta que aseguran que un país como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que posee recursos mineros e hidrocarburíferos, tiene 9 veces más probabilidades de sufrir un conflicto armado que un país que no posea estas riquezas. Entonces esto le da a uno un dimensionamiento de las razones de orden estratégico para arremeter contra nuestros pueblos, porque toda afrenta contra Bolivia es también contra Ecuador, contra Venezuela, contra los pueblos del sur, pues, ¿no? Y esta afrenta contra Venezuela de algún modo también es una afrenta contra toda la América Latina y los pueblos del sur, pues, ¿no? Yo me salté un poco el reconocimiento. Yo quería reconocer, bueno, que es un privilegio estar aquí en la casa del presidente Rafael Correa, un presidente tan valiente, tan entregado y fundador de este extraordinario movimiento. Quería también hacer el reconocimiento al primer vicepresidente, a Jorge Glass, a la secretaria ejecutiva Doris Solís Carrión, a la Comisión de Formación Política, Fander Falconi, y a la Comisión de Relaciones Internacionales, Guillem Long. Por supuesto, ya agradecí a María Augusta, y también quería recordarles que la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y la compañera María Augusta Calle han estado muy pendientes. Como decía en otro evento, en diciembre, cuando todo el mundo estaba pendiente de la Navidad, del Niño Jesús, estas compañeras estaban trabajando un documento de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y condenando las sanciones y el injerencismo por extraterritorial y porque, por todas las razones, un extraordinario documento, una extraordinaria resolución que está en internet. Yo los invito a todos a que la lean para que vean el trabajo que estas compañeras han hecho de solidaridad con Venezuela. Pero bueno, yendo un poco al tema de Venezuela, ¿no? Quería citar aquí un poco lo que el presidente Rafael Correa el lunes 9 de marzo apuntaba en su Facebook, ¿no? Orden ejecutiva de Obama declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y estableciendo el estado de emergencia nacional para enfrentar esta amenaza. Es decir, Estados Unidos, un país que ha estado vinculado a más de 50 invasiones, un país que para hacer avanzar los intereses de sus corporaciones transnacionales no ha escatimado ningún esfuerzo y ha desplegado todo su poderío militar. El país que tiene el gasto militar más grande del planeta entero, el 37% del gasto militar del planeta, ese país está amenazado por un país que solamente ha hecho tener el pecado, como decía el compañero
del buen ejemplo, pues de reformular. Infortunadamente nosotros todavía tenemos cosas que trabajar, como el tema de la industrialización, como el tema de superar el problema de la inseguridad, pero hemos avanzado de manera extraordinaria en el tema de los derechos sociales, en el tema de pagar una deuda social ignominiosa que teníamos con nuestra población, pues, ¿no? Es decir, haber abandonado, lo que ocurrió en los últimos, es decir, previo a la revolución, durante los últimos 40 años previo a la llegada de la revolución, pues se les daba todas las facilidades. Imagínense que en Venezuela se cobraba 1% de regalía por por barriles de petróleo, 1% lo que se cobraba de regalía, y no se le cobraba impuesto. Entonces, es decir, que tenían prácticamente una situación en la que ellos, los estadounidenses, que también eran los gerentes petroleros de la industria de PDVSA, ellos eran los gerentes, ellos de alguna manera controlaban completamente la industria petrolera. Nosotros debemos recordar que la soberanía nuestra se forja desde el inicio de nuestras naciones. Manuel Sáenz y Simón Bolívar, en su gesto de 1822, pues lo que hicieron fue entender, pues, que solamente si la soberanía la entendemos como nuestra, es como podemos realmente hacer ejercicio de esa dimensión soberana, ¿no? De modo que, bueno, tenemos que la región, pues, ha tenido, Estados Unidos intervino 56 veces de forma directa, militar o indirecta, vía golpe de Estado exitoso, porque esa es una de las cosas que más buscan, no solamente intervención militar, sino buscar un golpe exitoso y montar a personeros de la derecha que puedan hacerles el trabajo de penetración para garantizar los intereses de sus transnacionales. Pero tenemos los ejemplos de la región, pues tenemos la guerra de 1846 contra México, ¿no? Que se vio forzado a ceder la mitad de su territorio. Déjeme decirle que yo soy una creyente de que si el Congreso Anfictiónico de Panamá hubiese tenido éxito, el Congreso Anfictiónico fue en 1826. Si hubiese tenido éxito, no hubiese sido posible para Estados Unidos robar la mitad del territorio mexicano. Entonces, de allí la importancia de todos estos nuevos esquemas de cooperación que hemos creado. Creo que se me ha ido el tiempo muy rápidamente, pero en todo caso quería subrayar el carácter absolutamente absurdo de la amenaza de los Estados Unidos contra Venezuela. Está totalmente opuesta a la razón. Decir que Venezuela constituye una amenaza es un acto arbitrario, es un acto profundamente hipócrita. Se dice que el tema que perturba a los Estados Unidos es el tema de los derechos humanos en Venezuela. Una cosa completamente hipócrita. Los venezolanos nunca habíamos tenido un disfrute de derechos humanos como el que tenemos hoy día. Y el tema de los derechos humanos de la oposición, el tema de que tenemos, en Venezuela, les informo, en Venezuela no tenemos presos de conciencia, no hay presos políticos en Venezuela. Ha sido una matriz mediática muy parecida a las armas de destrucción masiva que se usó en el 2003 contra Irak. Es un pretexto, un justificativo para direccionar sus políticas injerencistas por parte de los Estados Unidos. En Venezuela lo que existe aquí políticos que se han vinculado a delitos comunes, a actos delictuales, a instigación a la violencia, y que han creído que porque Estados Unidos no ha reconocido el dictamen de nuestro Consejo Nacional Electoral al proclamar a nuestro presidente Nicolás Maduro, que eso les da como una patente de corso para desestabilizar, para instigar a la violencia. Y lo que tenemos en Caracas es como decir, todo el norte de Quito está sencillamente a manos de una oposición forajida que decidió confiscar el derecho al libre tránsito, que se ha vinculado a un tema de guerra económica por la vía de desabastecer, acaparar alimentos. Es decir, tenemos una oposición forajida vinculada a actos delictuales, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Y por tomar medidas de justicia, por garantizar la paz en Venezuela, ahora estamos viendo que Estados Unidos está direccionando sus tentáculos, sus tentáculos oprobiosos e ignominiosos
Yo le comentaba en otro evento que estamos siendo testigos quizá de una de las confrontaciones más, de las confrontaciones estratégicas más importantes de la humanidad, que es la confrontación entre un pueblo formado y consciente, el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de Hugo Chávez y el imperialismo norteamericano. Estamos trabajando duramente. El presidente Maduro hace apenas horas pidió la ley habilitante antiimperialista a la Asamblea Nacional. Estamos preparándonos para una arremetida aún mayor de la que hemos sufrido hasta ahora. Tengan la certeza de que el pueblo venezolano, el pueblo de Simón Bolívar, de Manuela Sáenz, el pueblo también de Eloy Alfaro, porque hemos aprendido que el tema de los tiempos es algo esencial y somos hijos pues, de todos esos héroes de esta gesta libertadora latinoamericana, que saldremos airosos, saldremos adelante. Hemos dicho que continuamos apegados a nuestra Constitución, apegados a la paz y a la democracia. La paz es el camino y el camino es la paz. Gracias, Carol. Queremos agradecer también a los compañeros militantes de Alianza País que se siguen sumando a este diálogo por la dignidad del pueblo latinoamericano. Saludar a Javier Casanova, asambleísta, a nuestro compañero Fausto Cayambe, asambleísta de Pichincha y también secretario de la Dirección Provincial. Compañeros de la coordinación de Pichincha, les vamos a pedir que por favor empiecen a circular las tarjetas para que los compañeros y compañeras militantes puedan realizar sus preguntas y en el segundo momento nuestros panelistas puedan responder. Seguimos sumando y compartiendo las voces que se han alzado. Yo quiero leerles algo que dijo Raúl Castro en estos días. El imperialismo y los oligarcas que no pudieron contra el presidente Chávez en 18 elecciones, el golpe de Estado, el golpe petrolero, piensan que ha llegado el momento de destruir la revolución bolivariana y derrocar al gobierno del presidente Maduro empleando métodos de guerra, métodos convencionales como han hecho últimamente en los diferentes países. No lo lograrán. Defendamos a Venezuela, país hermano latinoamericano. Con esta introducción le damos la palabra a Quinto Lucas. Quinto Lucas es uruguayo de nacimiento, ecuatoriano de corazón, como él dice, soy ecuatoriano. Como ustedes lo conocen, periodista, comunicador. Ha obtenido a su haber varios premios importantes: el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí 1990, Pluma de la Dignidad en el 2004, otorgado por la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Ha integrado varios consejos editoriales, no solamente en el Ecuador, sino también en Uruguay, y tiene varias publicaciones como La Rebelión de los Indios, Rebeliones indígenas y negras en América Latina, Mujeres del siglo XX, Apuntes sobre el fútbol, Plan Colombia, La Paz Armada y el movimiento indígena y la acrobacia del coronel. Quinto, tienes 10 minutos en este primer momento. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, compañera embajadora, que si no me equivoco es hermana de una amiga, de Isabel, de una gran amiga que fue embajadora en el Mercosur y ahora es ministra, si no me equivoco, de Comercio, ¿no? Isabel Delgado es una gran amiga de años, venezolana, hermana de la compañera embajadora. Bueno, yo voy a empezar un poco ubicando en dónde estamos, en qué situación geopolítica actual estamos. Ricardo dijo algo de la crisis que se vive a nivel mundial. Hay una crisis mundial en todos los sentidos. Hay una crisis de las instituciones multilaterales a nivel mundial, que empieza con la ONU, que es una crisis ya desde hace años, pero es una crisis que se muestra en cómo es gobernada la ONU, desde un Consejo de Seguridad en el que 5 países tienen veto, poder de veto. Es prácticamente una dictadura. Hay una crisis de la OEA de siempre, porque la OEA ya sabemos cómo surgió, no me voy a extender acá explicando lo que es. Hay una crisis de la Unión Europea, que la estamos viendo en lo que está ocurriendo en Europa actualmente. Hay una crisis general de la Organización Mundial de Comercio y nosotros estamos viendo cómo se está desarrollando los problemas comerciales actualmente a nivel mundial. Ante esa crisis fueron surgiendo algunas alternativas, y ante la crisis multilateral surgieron nuevos organismos multilaterales que tienen
un proceso distinto a cómo surgieron los anteriores. Son organismos que vienen desde un proceso integrador, un proceso con una mirada estratégica distinta, como también se dijo, UNASUR, CELAC, la reconversión del Mercosur, porque el Mercosur surgió como un organismo vinculado a las políticas neoliberales y tuvo un cambio por los gobiernos que surgieron en América del Sur. En esa realidad también hay una crisis de la hegemonía norteamericana, de la hegemonía estadounidense, que se vio en el descuido que tuvo, porque más allá de toda la pujanza que se ha dado a nivel de nuestros pueblos, el surgimiento de los gobiernos con un tinte revolucionario algunos, progresistas otros, de izquierda, de cambio, tenemos variedades. Más allá de todo eso, sí se ha dado una crisis de la hegemonía estadounidense en América del Sur. Y Estados Unidos de alguna forma descuidó también América del Sur. Descuidó y se preocupó de fortalecer su hegemonía en otros lugares. Se da todo el proceso de la intervención en Libia, y ahí es bueno ver cómo cómo se da en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, la potestad solo para hacer determinadas acciones de interdicción, y finalmente se terminó invadiendo Libia. Hubo todo un proceso previo un proceso previo mediático, como no podía ser de otra manera, pero hubo todo un proceso previo de trabajo desde los sectores opositores a Gaddafi, y también un trabajo previo en Naciones Unidas. Ahí hubo una equivocación grande de Rusia y de China, que aceptaron dejar que la OTAN actúe solo haciendo interdicciones de aviones en Libia. Obviamente que las interdicciones se transformaron en lo que finalmente conocemos actualmente y la posterior guerra civil que vivimos actualmente. Ante esa realidad, y nosotros desde el ALBA, bueno, en ese momento yo cumplía funciones como vicecanciller, desde el ALBA se vio desde el principio lo que iba a ocurrir, y fue una denuncia que muchos dijeron están locos, o sea, además están defendiendo a un dictador, tantas cosas como sabemos. Y como vimos lo que pasó en Libia, también nos opusimos a cualquier intervención en Siria, porque veíamos que se venía una intervención en Siria, y en Siria fue el mismo libreto que se dio en Libia, exactamente el mismo libreto. En Siria hubo una diferencia, que surgió una actuación mucho más activa de Rusia, una actuación distinta, porque obviamente le toca a los intereses de Rusia. Entonces Estados Unidos se vio controlado por las posiciones de Rusia en Siria, que después se extendieron a lo que es actualmente Ucrania y Crimea. Estados Unidos ya no se estaba enfrentando a toda una postura sudamericana antiimperialista, sino una postura de una potencia que sí le enfrenta hegemónicamente a nivel mundial. Entonces ya las cosas fueron distintas. Sin embargo, vemos lo que está ocurriendo en Siria. La posterior guerra civil, el armamento que vino desde Occidente, que fue desde Occidente, y el apoyo de Estados Unidos a los sectores que combatían o combaten al gobierno de Siria, y que casualmente de esos sectores fue que se creó el Estado Islámico. De muchos de esos sectores se creó el Estado Islámico, o sea, podríamos decir que al Estado Islámico lo creó Estados Unidos, que también se le fue de las manos. Pero la posición de Rusia fue fundamental para parar esa posible intervención directa de Estados Unidos. Intervención la hay, la intervención que se está dando en Siria es casi descarada, pero no una intervención directa como se pensaba. En determinado momento Estados Unidos sí pensaba entrar en Siria. Claro, entrar en Siria significaba entrar en guerra con Rusia. Ante esa realidad de pérdida en Siria por la posición rusa,
de el mayor protagonismo ruso a nivel geopolítico, lo que vemos en Ucrania y en Crimea, y lo que vemos en general de la posición rusa a nivel mundial, ante la realidad de América del Sur, que empieza a tener debilidades. La fortaleza que tenía América del Sur cuando se empezó a crear UNASUR, cuando se creó la CELAC, cuando existía Chávez, lamentablemente, no sé, para mí es terrible repetirlo tantas veces, pero la falta de Chávez es tremenda para América Latina. Era y fue en los últimos casi 40 años de política latinoamericana el presidente o el tipo, como me gusta decir a mí, que más veía estratégicamente la posición de América del Sur y América Latina en el mundo. O sea, cuando se conversaba con él pensaba estratégicamente, no pensaba en la chiquita, sí, a ver, te vendo 4 autos más, o si, a ver si le puedo regalar algo, o si nos pueden... No, él pensaba estratégico, pensaba grande. Y ese era el temor que le tenían a Chávez. Lamentablemente fue una gran pérdida, y eso significó, sí, un enlentecimiento en todo el proceso de ese integrador que se venía, y Estados Unidos empezó a trabajar. La Alianza del Pacífico es una acción, y empezó a tratar de debilitar los gobiernos, tratando de fomentar las oposiciones a los gobiernos, tratando de fomentar ciertas diferencias dentro de los gobiernos progresistas, y sobre todo atacar el gobierno que de alguna forma es el peor mal ejemplo en cuanto a lo que significa como postura geoestratégica. Venezuela fue y marcó una postura, como decía, desde el gobierno de Chávez, geoestratégica, que no la tuvo nadie, más allá de que todos los gobiernos progresistas están haciendo su trabajo. El mal ejemplo de Venezuela no se podía dejar pasar. Estados Unidos se dio, digamos, unas vacaciones, pero ahora, viendo que también Rusia retoma su poderío en determinados lugares, en sus sector geográfico, Estados Unidos lo que quiere actualmente es volver a recuperar su patio. En realidad, ¿qué mejor que recuperar su patio empezando por Venezuela? Porque recuperar Venezuela es obviamente caer en dominó todos los otros gobiernos, y obviamente caerse por mucho tiempo una esperanza de cambios reales y de cambios revolucionarios en América del Sur y en América Latina. Eso no hay duda. Si uno ve los editoriales del New York Times, los editoriales del Washington Post, si se veían hace 7 meses atrás, uno veía cómo se venía preparando, y yo lo dije en determinado momento, el acercamiento para llegar a determinados acuerdos con Cuba, pero cómo se venía también el endurecimiento con Venezuela. Eso estaba cantado, ¿no? Digo, era solo ver las declaraciones de los parlamentarios republicanos de ultraderecha, algunos parlamentarios demócratas, y leer los editoriales de esos 2 diarios. Y se veía cómo se venía la intervención en Venezuela. Entonces, bueno, se da la ley que ya María Augusta desarrolló con más que detalles, pero el reconocimiento de Venezuela como un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos significa sin duda el estar alertando sobre una acción militar. No es solo la acción, además es simbólico que la acción de las visas es contra militares, casualmente contra militares que defienden el proceso revolucionario, no es contra civiles. Pero más allá de eso, Estados Unidos obviamente hoy no va a invadir directamente Venezuela porque no es el momento histórico. En otro momento, y 53 veces lo hizo, luego de declarar este tipo de decretos parecido al que hizo ahora. Sin embargo, sí se pueden y se está viendo por algunas informaciones, por algunas declaraciones de parlamentarios republicanos, y por otras informaciones que hay, que Estados Unidos se prepara para intervenir en Venezuela.
Intervenir puede ser, yo lo decía en un artículo, puede ser bloquear la entrada y salida de barcos de Venezuela. Puede ser no solo bloquear a nivel financiero, todas esas cosas sí se pueden dar, pero en un momento de un bloqueo real de salida y entrada de barcos en Venezuela, con una oposición asusada y con dinero, con el paramilitarismo colombiano actuando desde la frontera, se puede crear un caos o una crisis, que es lo que se intenta hacer. Y sin duda, después ya es más fácil sí intervenir directamente. Hay gente que dice, eso es una locura, ya esas cosas no se dan. No, la misma locura era intervenir en Libia cuando Gaddafi era íntimo amigo de los gobiernos europeos, y la misma casi locura era intervenir en Siria. Pero es tal la sed de manejar el petróleo y manejar geopolíticamente la región, que Estados Unidos se ve casi obligado por la historia a intervenir en Venezuela. O sea, no es solo la realidad geopolítica y la realidad política estadounidense, es también casi un mandato de la historia. Digo, es terrible, pero es casi así. Es lo que decía Bolívar. Bueno, Estados Unidos está mandatado casi por su historia a intervenir en América Latina y hacerlo como... Entonces yo más es un llamado de atención a todos los compañeros y compañeras, que realmente esta frase también es casi trillada y a mí no me gusta mucho, de que hoy en Venezuela se juega lo de América Latina, pero la realidad es que es así. O sea, puede ser terrible, pero es así. Entonces yo voy mucho más allá, y por eso también planteaba en que hay que crearse un gran frente de solidaridad con Venezuela, más allá inclusive de los problemas domésticos de nuestros países, que los tenemos y que tenemos muchas diversidades y muchos problemas, pero aquí no podemos equivocarnos. Si nos equivocamos en esto, bueno, la vamos a pagar demasiado cara. Ya. Gracias a Quinto y a todos los compañeros y compañeras que nos han ilustrado y además con mucha profundidad en esta primera parte. Yo creo que hemos podido complementar desde una visión mucho más internacional, entender y comprender la crisis en Venezuela, conocer a detalle también cuáles son los instrumentos y las estrategias que Estados Unidos está planteando, sin duda con visos de intervención y con intervenciones, yo diría, paulatinas y peligrosas, como Quinto ha señalado, para la inestabilidad en la región. Pero además agradecer mucho también a los dos compañera venezolana, porque nos ha permitido también comprender qué es lo que está en juego en Venezuela, cómo ha avanzado la revolución bolivariana y cómo le ha cambiado la vida a millones de hombres y mujeres en Venezuela. Vamos a pasar a la sección de preguntas, ya tenemos aquí algunas distribuidas. Está también a minutos de inaugurarse la Galería Hugo Chávez, por eso Carol y María Augusta van a tener que salir. Les vamos a pedir a los compañeros que nos permitan que ellas respondan las primeras preguntas, y nosotros nos quedaremos para seguir conversando con los tres compañeros panelistas. Vamos a empezar con Carol. Carol, los militantes de Alianza País queremos saber qué acciones inmediatas debemos impulsar para neutralizar esta ofensiva. Esa sería una pregunta. Y la segunda, considerando estos años de revolución bolivariana y desde una mirada autocrítica, ¿cuáles serían los factores que hoy permiten una arremetida en el proceso? ¿Cuáles serían las sugerencias para el proceso de la revolución ciudadana? Carol, tienes 3 minutos, a ver si lo podemos resumir estas dos. Contesto primero la segunda, que es más concreta. Este sábado va a haber una reunión de cancilleres de UNASUR, y al final de esta jornada se está planteando una concentración a las 5 de la tarde en la Plaza Grande. Allá van a estar compartiendo los cancilleres de la UNASUR toda vez que terminen sus deliberaciones en la mitad del mundo. De modo que eso sería de verdad un placer tenerlos a todos ustedes allí, sábado a las 5 de la tarde, Plaza Grande. Y invitarlos, por supuesto, a que integren el Comité de Solidaridad con Venezuela. Creo que es muy importante las lecciones que Ecuador tenga que aprender de Venezuela y Venezuela de Ecuador, y las posibilidades de fortalecimiento mutuo. Yo diría que es importante estrechar lazos entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Movimiento Alianza País, ¿no? También un poco para fortalecernos, ¿no?,
Y la otra pregunta que me hacen, ciertamente tenemos muchas debilidades, ¿no? No es fácil. Al capitalismo le costó 300 años consolidarse como capitalismo, ¿no? A la revolución bolivariana se nos pide que hayamos resuelto todo en 15 años. La cuestión no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil estar. Hemos estado siendo víctimas durante estos últimos 16 años de una guerra psicológica muy, muy intensa. Quizás sería importante que intercambiáramos lo que ha ocurrido en Venezuela, pero en otro espacio donde haya más tiempo, ¿no? Pero quizás los dos problemas más graves que tenemos, las debilidades más graves que tenemos, sean el tema de la inseguridad. El presidente Chávez era un convencido de que toda vez que se solventara el problema de lo social, inmediatamente se iba a tener un efecto en reducir la delincuencia. Eso no ocurrió, eso es una lección importante. Digamos, la población venezolana se ha eliminado la pobreza de manera dramática, pero el tema de la inseguridad sigue siendo un tema complejo. Por supuesto, somos vecinos de Colombia. Colombia ha desmovilizado a millones de paramilitares. Nosotros tenemos una población de la hermana República Colombiana de 4 millones de hermanos colombianos, pero que también han traído una dinámica, y bueno, de algún modo eso es un problema grave, el problema de la violencia, yo diré que es el problema más grave. Y bueno, hay otros problemas más, pero creo que no me va a dar tiempo en 3 minutos de resumirlo. Pero lo importante es que tenemos una conciencia que nos dejó Chávez de ser críticos y autocríticos, y no le tenemos miedo a los problemas que tenemos, estamos trabajando sobre ellos, ¿no? Creo que eso es lo importante. Pero hemos aprendido a defendernos del imperio, y eso es algo muy, muy importante, eso es lo que no se dice. Como ustedes ven, el compañero Fernando, ¿verdad? El compañero Fernando hizo alusión a toda una cantidad de cosas que nunca salen en los periódicos, ¿no? Solamente salen cosas negativas de Venezuela en los periódicos, excepto, por ejemplo, en el Telégrafo, en los medios del Estado. Pero es importante también que visualicen eso, que aprendamos mutuamente de nuestros procesos. Entonces, bueno, ya saben, Comité de Solidaridad con Venezuela, y el sábado a las 5 de la tarde será un placer contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Carol. Ahí estaremos. Y también queremos aprovechar, nos acaban de pasar un datito de Cancillería. Están convocados, como ustedes saben, los cancilleres en la ciudad mitad del mundo, en UNASUR. Va a haber movilidad y transporte para que los compañeros militantes, adherentes permanentes, nos podamos movilizar desde los distintos distritos y podamos estar desde las 11 de la mañana. Creo que el mensaje es importante, nuestros cancilleres no están solos, los pueblos latinoamericanos están movilizados para defender Venezuela. María Augusta, ¿cuál sería el plan de acción de UNASUR o del bloque de nuestros países hermanos para bloquear estas arremetidas de USA? Sabemos que la historia siempre se repite. Sería importante que nos pueda aclarar y desarrollar un poco más sobre los 50 millones que se entregarían a partir de esta ley aprobada por Estados Unidos para acciones de financiamiento de la oposición en Venezuela. El plan de acción de UNASUR, hay que ver el sábado qué pasa. Creo que tiene un trabajo fuerte. Creo que este rato hay que ver que de pronto el señor Insulza de la OEA salió también a plantear la OEA como un escenario de debate posible. UNASUR tiene un punto, tenemos la CELAC, donde estamos 33 países, tenemos una cumbre de las Américas, es decir, este es un momento de escenarios de integración importantes, donde se ha dejado de lado pensar que la integración es una proclama que termina con la foto de los presidentes, y se ha entendido que la integración es la única posibilidad, la única estrategia real del desarrollo y de la defensa de la soberanía. Veamos qué pasa con UNASUR, pero veamos también qué pasa con la CELAC, y veamos también qué es lo que va a pasar en la Cumbre de las Américas, que creo que es en abril, ¿no? Veamos, eso no lo podría decir. Y la otra cosa era, ¿cómo entregan esa plata? No sé exactamente cómo entreguen, pero sí sé cómo usan.
hace poquitas semanas, no recuerdo exactamente la fecha, se denunció, el presidente Maduro denunció que se iba a cometer unos atentados terroristas contra Caracas, que se iba a bombardear varios lugares, entre esos Telesur, Miraflores, el centro de Caracas. Y también se denunció que había un avión de la Blackwater, se supo después, contratado esperando cumplir un avión, ¿qué marca? Tucano, un avión Tucano de una compañía de estas que dan servicios, porque los Estados Unidos, la seguridad de los Estados Unidos no se hace mucho con el propio gobierno, no se contrata, es privatizada la seguridad. Entonces se contratan mercenarios, y una de estas compañías, que entiendo que es una de las que consiguió mucho dinero en la reconstrucción de Irak, recuerden que le bombardearon, después el mejor negocio fue reconstruirle con las compañías privadas de los gringos, entre esas una del vicepresidente Bush. Esta es una de esas compañías, la dueña del avión que iba a bombardear Caracas. No creo que les den gratis, porque ellos son hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, entonces todo cuesta. Como tampoco creo que sea gratis, no es que no creo, como también sé que no fue gratis la cantidad de muchachos a quienes se les pagó para que estén en carpas supuestamente representando a los estudiantes venezolanos. Y cuando se levantaron esas carpas se encontraron desde droga hasta otras cosas. ¿Sí? Muchachos que recibían una paga diaria para supuestamente salir a manifestar pacíficamente y tratar de quemar una guardería. Esos eran los estudiantes pacíficos. Entonces, ¿cómo están usando? Está clarito, pagando a la gente a que salga a manifestar, pagándoles un sueldo a que estén interrumpiendo el tránsito en varias ciudades de Caracas, pagando, y ya termino, Paulita, pagando a los dueños de los supermercados de Caracas para que no vendan sus productos y los guarden, porque ustedes saben que los dueños de los supermercados, si no venden, pierden, y son hombres de negocios, y un hombre de negocios no pierde plata. ¿Cómo así dejan de vender? Porque les subsidian para que no saquen los productos, porque les subsidian para que causen escasez, porque les subsidian para que causen desestabilización, porque la señora Corina Machado puede viajar por el mundo entero, y les digo yo como asambleísta, ella también como legisladora, no tenemos un sueldo que nos permita vivir sin trabajar, compañeros, y viajar por el mundo entero. Eso cuesta, y eso es en lo que gastan la plata. ¿Cómo les llega? No sé, pero que les llega, les llega. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestra compañera Carola, María Augusta. Tienen todavía una tarea pendiente. No perdamos la señal, aprovechamos para saludar a Ecuatoriano en Vivo. Gracias por esta transmisión. Es importante que el mundo entero conozca que Movimiento Alianza País ha generado un debate para conocer a profundidad la situación de Venezuela y expresar nuestra solidaridad de manera inmediata. Saludar también a los compañeros de Perú y de España que nos están viendo a través de las páginas, de la página de Alianza País. Y vamos a continuar con Ricardo. Ricardo, ¿qué estrategia política como grupos latinoamericanos se propone para combatir el imperio norteamericano? Bueno, yo creo que pensar cuál sería la estrategia política es complicado, ¿no? Es complicado porque va a ser una reflexión en torno a lo que deberíamos hacer nosotros internamente como movimiento. Yo creo que las lecciones que nos ha dejado el juego político en el último proceso electoral, yo creo que es una de las cosas que deberíamos reflexionar profundamente. Divide y vencerás,
es la lógica del imperio. Y a mí me parece que el último proceso electoral nos toca reflexionar en ese sentido, porque si queremos enfrentar a un poder internacional, lo primero que debemos reflexionar es cómo estamos nosotros internamente. La cuestión interna es fundamental. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros internamente? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo queremos pelear contra un imperio si estamos divididos? Y a mí me parece, por ejemplo, y digo, y empiezo con esto, porque yo creo que una de las cosas fundamentales, un objetivo de nosotros para enfrentar este momento debería ser la unidad interna, profunda, con discrepancias a veces, sí, bien, ¿no es cierto? Pero sabiendo que nosotros debemos jugar un objetivo mucho más grande, que es el objetivo de transformar la sociedad, no los objetivos pequeños que nos mueven a nosotros. Eso es lo fundamental, y a mí me parece que eso es importante entender en torno a la estrategia interna del país y en torno a la estrategia también latinoamericana. Yo digo esto porque cierto es, ¿no es cierto?, el imperio va a buscar dividirnos, está buscando dividirnos, está buscando que se rompa, ¿no es cierto?, la UNASUR, que se rompa la CELAC, está buscando eso. Entonces, la estrategia más grande que nosotros deberíamos hacer es que estos foros no se den únicamente porque le está pasando esto a Venezuela. No pensemos eso, o sea, ya nos pasó a nosotros. La derecha jugó tenazmente en las elecciones anteriores y está jugando tenazmente la derecha en este momento en el país. Veamos cómo están jugando con toda la campaña mediática en este momento, y nosotros a veces también caemos de decir, bueno, ¿será que le está pasando al presidente, le está pasando la mano? O sea, un ratito, estamos en una pelea poder, una pelea por la hegemonía, y la pelea por la hegemonía es desde los medios de comunicación. Yo digo, recordemos cómo cayó Eloy Alfaro, cómo le mataron a Roldós, cuál fue el papel de los medios de comunicación en el momento de Eloy Alfaro y cómo están actuando hoy los medios de comunicación. Pensemos cómo está haciéndose eso. La lucha es por la hegemonía, no es una lucha por únicamente las ventas del supermercado, es por la hegemonía. Y la lucha por la hegemonía tiene un montón de aristas, y en eso nos toca jugar a nosotros, ¿no es cierto? Y no podemos jugar divididos. Gracias. Gracias, Ricardo. Y vamos con una pregunta bastante similar para Fernando. Fernando, nos has hablado de los logros de la revolución bolivariana, de los avances en varios temas, en desnutrición, en educación, en salud, en derechos. ¿Cómo enfrentar la desinformación que tenemos a través de los medios de comunicación? ¿Cuál es la verdad? Primero que nada, no creerles, ¿no? O sea, detrás de cada consejo directivo de una empresa de comunicación importante hay un sionista que los maneja. Eso, en primer lugar, no creer lo que viene, que es a la conclusión que han llegado muchos pueblos, fue la conclusión que llegó el pueblo venezolano, por eso ganó Chávez las elecciones, fue la conclusión que llegó el pueblo ecuatoriano, por eso ganó Correa. Acuérdense la prensa cuál ha sido su papel. Después este tipo de comunicaciones, ser activo, o sea, pues sentir esa necesidad de salir a comunicar, a compartir. La gente está muy engañada, la gente cree mucho los cuentos de esa prensa asquerosa, porque son asquerosos, o sea, la manera que engañan a la gente. Ahorita en Quito la gente más pobre está preocupada porque el impuesto a las importaciones le va a subir el precio del todo, o sea, como que tomar whisky o tomar vino fuera problema de esa gente, ¿no? Pues están preocupados realmente porque eso es parte de la campaña, eso no es casual, eso es parte de la campaña. Ellos saben que, como decía anteriormente, ellos saben que tumbando a Venezuela descalabran a todos los gobiernos progresistas. O sea, por eso el ataque no se ve tan claramente aquí, pero en cierto momento va a suceder como sucedió el 30 de septiembre, ¿no? Eso fue un ataque premeditado. Buscar métodos. Sí, la misma web, hay una campaña en la web terrible. Bueno, hagámosle oposición, le decía 15 millones de mensajes en contra de Maduro. Tenemos que ser millones contrarrestando eso. Gracias, Fernando. Para Quinto, y con esto cerraríamos ya la parte de preguntas,
Dice, Estados Unidos actualmente se está debilitando en cuanto a sus aliados y poder. Por esta razón quiere practicar leyes imperialistas con el apoyo de varios aliados. ¿Qué tan probable ven el apoyo de los BRICS a Venezuela? Y una última pregunta, ¿cómo explica en la geopolítica actual la posición del vicepresidente de Uruguay? A ver, sí creo que es sumamente viable el apoyo de los BRICS a Venezuela. Solo que ese apoyo se tiene que trabajar desde ahora. Yo el otro día en un artículo decía de que los apoyos tienen que ser realmente preventivos, porque sí, después cuando vengan los apoyos, cuando ya haya una intervención militar, ya está hecho. Entonces lo fundamental es presionar para que se dé hasta ahora. Tenemos la suerte, digamos, que en los BRICS hay algunos países que sí se están enfrentando a Estados Unidos. Yo realmente no creo en China. Yo creo que China es un complemento del capitalismo estadounidense, que tenemos que hacer alianzas y que en estos momentos de la historia puede ser un aliado en determinadas cosas. Bien, yo creo mucho más en un apoyo ruso y obviamente en el de los otros países, pero sobre todo de Brasil, que también sufre una situación bien complicada. La situación de Dilma actualmente se está manejando un impeachment, es bien difícil. Por eso no es que solo van por Venezuela, van por todos, ¿no? Entonces yo sí creo que los BRICS se van a de alguna forma solidarizar con Venezuela. No es solo solidarizarse, es una actuación mucho más directa, y esa actuación más directa la pueden tener Rusia y Brasil, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a la segunda pregunta, es muy compleja. A ver, yo además, para mí es muy difícil todo, porque yo pertenecía a este gobierno ecuatoriano, pertenecía al gobierno de Pepe, porque también fui embajador de Pepe. En todo caso, como Pepe, en Uruguay no va a haber un presidente como ese, ¿no? No es lo mismo Tabaré Vázquez que Pepe, con todo el respeto que le tengo a Tabaré Vázquez. Creo que también se sobredimensionaron las declaraciones de Sendik. Creo que fue por lo menos muy ingenuo al declarar, por lo menos al decir, él dijo que no le constaba que iba a haber una agresión de Estados Unidos a Venezuela. Por lo menos siempre tengo que poner, el ejemplo, tengo que tener la duda, porque lo conozco bastante a Sendik, porque fuimos compañeros en algunas actividades hace muchos años, porque fui compañero del padre, al que sigo queriendo mucho, porque fue uno de los grandes idealistas del Uruguay. Pero sí me preocupa la posición del gobierno de Uruguay con Tabaré Vázquez. Yo creo que esto de Sendik va a pasar, y creo que el propio Nicolás, finalmente se van a dar cuenta de los errores que se cometen, y a veces también no es necesario hablar de más. Pero sí me preocupa la posición del gobierno uruguayo, me preocupa la posición del actual canciller. Quiero ver, no entiendo por qué la reunión de cancilleres de UNASUR no se realizó en Uruguay. Se tendría que haber realizado en Uruguay, porque Uruguay es la presidencia pro tempore de UNASUR. Se supone que el que convoca es la presidencia pro tempore. Quiero ver si viene el canciller de Uruguay también. Entonces, pero eso es parte de todo el trabajo que ha venido realizando Estados Unidos. Es parte de la posibilidad de entrar en la Alianza del Pacífico que le están proponiendo a Uruguay, y que bueno, yo cuando estuve ahí, como también me gusta ser un poco, a veces entre comillas díscolo, me opongo a determinadas cosas, y a veces paro determinadas cosas, o a veces he parado algunas cosas, y la entrada a la Alianza del Pacífico no es inviable de que Uruguay entre a la Alianza del Pacífico. Eso sería un golpe tenaz para los gobiernos progresistas, como va a ser tenaz, y eso, así a algunos no les guste, es la firma del TLC de Ecuador con la Unión Europea, les guste o no les guste. O sea, realmente son cosas que son estratégicas. Por eso me hace falta Chávez, porque Chávez veía estratégicamente,
lamentablemente, y con todo lo que aprecio a muchos de nuestros queridos presidentes, no ven estratégicamente como Chávez. Digo, lamento mucho, pero sí me preocupa lo de Uruguay. En todo caso, dejo la duda ahí esperando de que haya una rectificación. O sea, siempre hay que esperar, ojalá no enturbiemos más las cosas y finalmente esperemos que Uruguay obviamente se encauce en la solidaridad con Venezuela. No hay otra cosa que esperar. Gracias, Quinto. Yo quiero, compañeros, cerrar este panel haciendo 3 reflexiones. La primera, ¿por qué la solidaridad con Venezuela? Yo creo que, como lo dijimos varias compañeras que tuvimos la posibilidad de estar el día sábado en el encuentro feminista a propósito del 8 de marzo en Venezuela, porque además creo que uno de los plus que le dio Hugo Chávez al socialismo fue entender el feminismo como un eje fundamental del socialismo. No puede haber liberación de los pueblos si no hay liberación de las mujeres. Les decíamos a los venezolanos y a las venezolanas, esta solidaridad no es gratis. Esta solidaridad del pueblo de Venezuela y sobre todo el comandante Hugo Chávez se ha ganado a pulso. Fue Venezuela quien alzó la voz a través de su canciller Nicolás Maduro, hoy presidente constitucional electo democráticamente en Venezuela, quien alzó la voz frente al posible golpe en Bolivia, a lo que pasó en Haití, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Honduras y también lo que pasó aquí el 30 de septiembre. Ha sido Venezuela y ha sido Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI los que nos dieron hace 12 años la posibilidad de mirar un horizonte distinto, un horizonte que lo planteó ya Bolívar, que lo planteó Sucre, que lo planteó Manuela. La segunda, a pesar de lo trillado que pueda sonar la frase, como decía Quinto, si van por Venezuela, van por la región. Un compañero chileno, a propósito de la caída de Allende, decía: sabemos cómo empiezan los golpes militares, pero no sabemos cómo termina la ofensiva del imperio. Y ese riesgo no podemos correr. Yo creo que la invitación que hacía Quinto me parece pertinente. Podemos tener miradas distintas, podemos tener algunas diferencias, pero en este momento lo que cabe es la unidad y la solidaridad para el gobierno democrático de Venezuela, porque significa defender la región. Y la tercera, compañeros y compañeras militantes, es luchar con la desinformación. No podemos nosotros, como militantes y adherentes de este proceso revolucionario, de la revolución ciudadana, ni permitirnos la duda, No vamos a creer en los medios de comunicación mercantilistas. ¿Qué acciones vamos a tomar? Vamos a ser desde hoy voceros y voceras de que en Venezuela se vive en democracia, que se le ha devuelto la dignidad al pueblo. El presidente Maduro dijo el día sábado en este evento multitudinario donde 40,000 mujeres expresaron su solidaridad y además su voluntad de defender la revolución bolivariana. Dijo: cuando el Consejo Nacional Electoral convoque elecciones, vamos a ir a elecciones. Aquí no estamos ocultando nada. Se viene este año el proceso electoral y solamente el PSUV ha declarado ya que va a tener procesos de primarias en todo el país. A diferencia de los sectores de derecha que inicialmente anunciaron en 20 circunscripciones, ahora han dicho ya en 12 y finalmente están que van a ser primarias en 10 circunscripciones. Vamos a enfrentar este proceso, como decía el presidente Maduro, con la verdad en la mano y sobre todo con la bandera de la paz. Decirles, compañeros y compañeras, que el imperio siempre se recrea, que no estamos acostumbrados a que las revoluciones hayan sido en paz y que nos hayan permitido. Cuba acaba de cumplir 57 años de resistencia. 57 años de resistencia, y como dicen los cubanos y las cubanas, con periodo especial de por medio. Ha empezado la guerra económica en Venezuela. Ayer circularon varios videos cómo se vaciaban las perchas de varios supermercados en el Ecuador a propósito de las salvaguardas. El imperio siempre actúa de la misma manera y nosotros tenemos que tener la habilidad suficiente para identificar y poder actuar en colectivo y en unidad. Yo quiero cerrar este diálogo que me ha parecido hermoso, no solamente por la profundidad del debate, sino por los compromisos asumidos por todos los compañeros, con una frase de la insepulta de Paita, de la compañera política de Bolívar, esta compañera que además fue reivindicada también en su dimensión por Chávez y por la revolución bolivariana. Esto dijo Manuel en 1820:
Hoy lo podría decir cualquier mujer en Venezuela, cualquier mujer en Latinoamérica. Nadie va a frenar el ímpetu de la memoria. Ninguna conspiración vencerá a este pueblo que camina altivo hacia la libertad. Ningún complot podrá con la voluntad indómita de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra sagrada. Ninguna conjura artificiosa y desleal volverá a someter al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano, al pueblo latinoamericano. Ningún ardid podrá emboscar esta insurgencia y la decisión libre y soberana de armar nuestra propia historia, nuestros propios héroes, nuestra propia vida. Juntos, juntas, movilicemos pueblos enteros a favor de la revolución, a favor de la patria. Gracias, compañeros y compañeras, por este encuentro.